bien lo sabemos que esta morada terrenal es temporal, es muy breve. Y si bien es cierto, también se puede compartir que en la misericordia, en el amor, en la soberanía y voluntad de Dios, pues Él nos puede salvar de una crisis financiera, de una enfermedad, de cualquier situación en la que estemos abocados, pero es más importante conocer la salvación para no llegar a que seamos condenados. Y la salvación es tan importante, amigo oyente, como el de darle la gloria a Dios, y por eso debemos estudiarla, conocerla. Esa es la razón por la cual el pastor Alejandro nos va a instruir, nos va a enseñar la importancia precisamente de la doctrina de la salvación para el creyente del Evangelio. Y le preguntamos al pastor que pues, nos indique, de conformidad a las Sagradas Escrituras, la Biblia, qué dice la palabra de Dios sobre la salvación. Muchas gracias, doctor Juan. Muy buena la pregunta. Yo creo que, sin duda, para hablar de las doctrinas fundamentales, pues debemos tener como fundamento la Biblia. Y el texto que quiero leer para introducir la doctrina de la salvación es Romanos, el texto de Romanos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo primero que vemos en el texto es que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien, porque han sido llamados por Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los teólogos han llamado a este texto la cadena de oro de la salvación, porque si ustedes identifican de manera detenida cada una de las doctrinas mencionadas por el apóstol Pablo, es como si estuvieran conectadas entre sí por un eslabón, y eso produce una cadena. Si usted básicamente elimina ese eslabón, entonces ya no hay conexión, ya no existe la cadena. Se cae el resto de las doctrinas si intentamos quitar una de ellas. Todas están bien conectadas entre sí. Y es que a los que el Señor conoció, a esos el Señor glorificó. Esas son las palabras de Pablo. Y ese es el plan de Dios cuando hablamos de la salvación. El Señor conoce antes de la fundación del mundo, y el Señor a esos que conoce glorifica. Y todo lo que ocurre entre el conocimiento de Dios y la glorificación es lo que llamamos el orden de salvación. Teológicamente se conoce como ordo salutis, pero es el orden de la salvación. Y cada uno de esos eslabones se convierten en una doctrina de ese orden de salvación. Desde el hecho de que Dios nos conoce antes de la fundación del mundo, hasta el hecho de que el Señor nos glorifica cuando Él venga por segunda vez. Así que para hablar de la salvación debemos hablar en primer lugar de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Bien, pastor. Esta enumeración a los que llamó, predestinó, justificó, glorificó, estos, digamos, eslabones, como lo dijo el pastor, son responsabilidad
del creyente, del que ha nacido de nuevo, o lo recibimos por el poder de la palabra de Dios y del crecimiento espiritual, pastor? Es que hago la pregunta porque a veces como que se dice, bueno, si a mí no me llamó, ¿yo qué voy a seguir con la justificación o con la glorificación? Quisiera que en razón a que a veces aquí hay cierta duda en la interpretación del texto, ya que el pastor introdujo de manera muy sabia como parte introductoria de entendimiento de la salvación, o los pudiera explicar un poquito más para poder entender realmente de dónde viene la salvación, hay crecimiento en la salvación, incluso si se pierde la salvación. Bueno, yo creo que el texto es muy claro cuando resalta o enfatiza la obra soberana de Dios en la salvación. Noten con atención el versículo 29, porque a los que antes conoció, Él nos conoció. El texto no dice, nosotros conocimos a Dios. Él nos conoció. A esos que Él conoció, los predestinó. Él. El texto no dice que nosotros nos predestinamos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de una elección incondicional. No podemos hablar de una elección condicional, como si yo mismo eligiera mi camino hacia la salvación. Ese es el resultado de una obra primeramente del Señor, porque la predestinación, según el texto, es del Señor, no es nuestra. O sea que a los que Él conoció, Él eligió con un propósito para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que esta es una obra de Dios, lo que conocemos como soberanía de Dios. Y a esos que Él predestinó, que Él eligió, a esos Él llamó. Fíjese que el texto no enfatiza en ningún lugar que esto sea una obra humana o que provenga del esfuerzo humano o de la confianza humana. Él llamó, y a los que Él llamó, Él justificó, y a los que Él justificó, Él glorificó. La salvación es del Señor porque es un acto soberano de Dios. El Señor decidió conocernos antes de la fundación del mundo. Él decidió elegirnos antes de la fundación del mundo. Él decidió llamarnos eficazmente a través del Evangelio. Él decidió justificarnos y Él decidió glorificarnos. O sea que de principio a fin el texto está afirmando que la salvación es una obra soberana de Dios. Y quiero añadir algo más, doctor Juan. Es a los versículos que siguen, porque quizá los perdemos de vista y los desconectamos del contexto. Pero si leyéramos a partir del versículo 31 en adelante, en el marco de que la salvación es una obra soberana de Dios, tendría mayor sentido para nosotros lo que Pablo dice a continuación, en forma de pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? A la salvación. Si Dios es por nosotros, si Él ha decidido salvarnos, ¿quién contra nosotros? ¿Notan la consecuencia lógica de entender que la salvación es soberanía de Dios? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros. Incluso la muerte de Jesucristo fue una decisión soberana de Dios. Ninguno de nosotros le dijimos a Él, entrega a tu Hijo para que nos salve. Él decidió hacerlo. Pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Notan por qué la pregunta? Porque ya Pablo nos dijo que Él nos predestinó. Entonces, Dios es el que los justifica, repite Pablo. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, como si fuera poco,
Lo que dice Pablo es que en ese proceso de salvación, Cristo intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. O sea, aquí lo que Pablo está haciendo es cerrando cualquier posibilidad de pensar de que la salvación es una obra humana. O sea, Pablo no quiere que la iglesia de Roma llegue a esa conclusión. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Preguntémonos, ¿quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Claro que vamos a sufrir, claro que vamos a experimentar persecución, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, escuchen eso, que nos amó. Ni siquiera nosotros lo amamos a Él primero. Él nos amó primero. Por eso somos más que vencedores. Porque la salvación es del Señor. Por lo cual, ahora miren el efecto que produce entender la salvación como un acto soberano de Dios. Miren el efecto. Por lo cual, estoy seguro, y eso en teología se conoce como seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios, o en otras palabras, de su salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, si la salvación es un acto soberano de Dios, nosotros podemos tener plena seguridad que nadie, absolutamente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. La salvación está segura en Cristo Jesús. Gracias, Pastor. Alejandro, toda esta exposición de Romanos 8, del 28 en adelante, y todo lo que nos explicó es, digamos, uno de los grandes fundamentos de la doctrina de la gracia, que solo somos salvos por gracia, por la fe en Cristo, y que esa gracia Dios nos la da, aunque es inmerecida para nosotros, Pastor. Así es, doctor Juan. Cuando nosotros entendemos el énfasis del texto, Él, por lo cual estoy seguro, definitivamente lo que está haciendo Pablo es mostrando la gracia de Dios en la salvación, porque la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué hizo esto? ¿Qué mérito tenía yo para mover al Señor a conocerme, a elegirme, a llamarme, a justificarme, a glorificarme? ¿Qué había en mí que lo motivara a Él? Y cuando leemos toda la Biblia nos damos cuenta que no había nada en nosotros, absolutamente nada. Incluso Pablo, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, hace un diagnóstico del ser humano. Y mira el diagnóstico que hace Pablo del ser humano en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el diagnóstico del ser humano que hace Pablo. Pregunta, ¿qué había en nosotros digno, meritorio, como una obra
para que el Señor tomara la decisión de conocernos, de elegirnos, de llamarnos, de justificarnos, de glorificarnos. A la luz de Romanos 3, nada, absolutamente nada. Por ende, la obra de salvación es un regalo de Dios, es una obra gratuita de Dios. Lo recibimos por gracia, no por obras. Entonces, si la obra salvadora es por gracia, la manera como nosotros debemos responder a esa gracia es en obediencia. Pero escuchen eso, obediencia como resultado de recibir la gracia salvadora. No obediencia para recibir la gracia salvadora. Lo digo en otras palabras, obedecemos porque ya somos salvos. No obedecemos para ser salvos, porque a la luz de Romanos 3, ningún ser humano sin la gracia salvadora de Dios puede obedecer a Dios. Bien, Pastor Alejandro, qué buena explicación, porque en esto a veces hay bastantes dudas. Pastor, indicábamos en el inicio, y el pastor también lo confirmaba así, pues la doctrina de la salvación es esa base de doctrinas que debemos estudiar, pero también con esta doctrina de la salvación hay toda una serie de doctrinas que están, digamos, interrelacionadas. Qué bueno, porque a veces también confundimos y como que aislamos que la doctrina es solamente de la salvación es acá solita y que no se interrelaciona con otras doctrinas. Qué bueno que pudiéramos enumerar algunas de esas doctrinas que están íntimamente relacionadas con la de la salvación. La salvación es un proceso que viene directamente de parte de Dios, es un proceso soberano de Dios. Pero dentro de ese proceso hay una serie de operaciones, hay una serie de pasos que el Espíritu Santo va ejecutando, va dirigiendo, va operando. Y ahí que cuando nosotros hablamos de la doctrina de la salvación, estamos hablando de una doctrina subjetiva, y entiéndase subjetiva en este sentido, porque el Espíritu Santo de Dios es el que aplica esa salvación a nuestros corazones. Nosotros somos los sujetos de esa salvación, por eso se llama subjetiva, porque cuando hablamos de la cristología, estamos hablando de una doctrina objetiva, porque el objeto de la salvación es la persona de Cristo, cristología, pero el sujeto está ligado al cual Cristo realiza en la cruz, a la obra de Cristo en la cruz. El sujeto que recibe las bendiciones de la salvación de Cristo, el sujeto somos nosotros, los creyentes, los elegidos, y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la cruz, de la expiación de Cristo, la aplica a nosotros, los elegidos. Por eso la doctrina de la salvación se conoce como una doctrina subjetiva, porque habla de la aplicación del Espíritu Santo en la vida del sujeto que recibe la salvación. ¿Cuáles son esos actos, esas operaciones del Espíritu Santo dentro del proceso de salvación? Bueno, yo creo que Romanos 8 nos mencionaba cada una de esas doctrinas. Inició diciéndonos a los que conoció. Y esa palabra conoció allí es íntima, significa amó. El Señor nos amó antes de la fundación del mundo. Por cuanto nos amó, nos eligió. Eso es lo que significa predestinó. Nos eligió incondicionalmente. A los que amó, el Señor eligió. Hermanos, hay una elección incondicional. La elección no es condicional. En ninguna parte de las Escrituras vemos que el Señor diga, voy a esperar a ver si Alejandro me elige para poderlo elegir. No, el Señor eligió antes de la fundación del mundo a aquellos que han de ser salvos. Si usted es creyente, usted es elegido por Dios, usted es un elegido de Dios. Pregunta,
¿por qué Dios no eligió salvar a todo el mundo? Bueno, creería yo que la respuesta a esa pregunta quizá la podemos tener cuando estemos en la gloria. Pero la realidad es que el Señor eligió a un grupo de personas para salvación. Eso es lo que se conoce como predestinación. Hemos sido predestinados, hemos sido elegidos incondicionalmente. Y si alguien tiene alguna duda respecto a la doctrina de la elección, pues revise conmigo, por favor, Romanos capítulo 9. Estábamos en el 8, ahora pasamos a Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora escuchen esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Por el hecho de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿hay injusticia en Dios? Dice Pablo, de ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Mas dirás entonces, ¿por qué todavía inculpa? ¿Notan la batalla del hombre? Pero suena injusto, Pablo. Esto suena injusto. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Miren la respuesta de Pablo. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, escuchen, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Se le viene a la mente Judas? Bueno, y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios decidió amar y elegir a unos y a otros pasarlos por alto. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Así que la pregunta no es, Señor, ¿pero por qué no salvas a todos los hombres? ¿Por qué no eliges a todos los hombres para que sean salvos? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué, Señor, a pesar de como lo describe Pablo en Romanos 3, que soy un vil pecador, ¿por qué decidiste elegirme a mí? Y no solo eso, ¿por qué decidiste pagar un precio tan alto por la elección que hiciste por mí, sacrificando a tu propio hijo? Eso se llama predestinación o elección incondicional y está en la cadena de oro de Romanos capítulo 8 del Ordo Salutis de salvación. Los que Dios amó, a esos predestinó, eligió incondicionalmente, y a esos que eligió, llamó eficazmente. Muchos escuchan el Evangelio, pero solo aquellos que Dios eligió, solo en ellos se hace eficaz el Evangelio, no en todas las personas. Si una persona es elegida por Dios, esa persona recibe el Evangelio como un medio de salvación, es decir, entiende que el Evangelio es lo único que lo puede salvar, aceptar ese Evangelio por fe. Así que el llamamiento eficaz es la consecuencia de una elección incondicional. Al que Dios amó, eligió incondicionalmente, nadie me puede separar del amor de Dios, y al que eligió incondicionalmente, llamó eficazmente por el Evangelio, y al que llamó eficazmente, eso se llama llamamiento eficaz, justificó, eso se llama justificación, es una declaración legal que se hace una sola vez y para siempre.
¿Sabe cuál es el problema que tienen muchas personas que creen que la salvación se pierde? Uno de los problemas que tienen es que si yo pierdo mi salvación, yo tengo que volverla a obtener. Pero ¿sabe qué debo experimentar para volver a obtener la salvación? Justificación. O sea, yo tengo que volver a ser justificado para poder tener la salvación otra vez. Porque si yo no soy justificado, pues yo no soy de Dios. Porque la justificación me declara justo delante de Dios. Entonces, ¿notan el problema? En la Biblia no encontramos testimonio que nos diga que hay más de una justificación. Solo hay una justificación, un momento en el cual el Señor nos declaró justos. Y es suficiente. Si yo peco o quebranto mi comunión con Dios, sí, lo hago como hijo, pero el Señor nuevamente me restaura en arrepentimiento. Pero ya fui justificado. Es una declaración legal. ¿Y sabe lo que eso significa? Que a través de la fe, Jesucristo imputó su justicia perfecta y Él llevó mi pecado. Y por mi pecado recibió la ira de Dios en la cruz. Y por su justicia perfecta yo tengo acceso al reino de los cielos. Eso ocurrió una sola vez y para siempre por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sabe lo que significa? Que cuando yo creo que pierdo mi salvación, estoy pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es un tema complejo, porque hay doctrinas de fondo que sirven de base para nosotros poder tener claridad. Pastor, pero eso significa que como yo ya soy salvo, ¿puedo hacer lo que quiero? ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8? De ninguna manera, porque ya no somos esclavos del pecado. Al contrario, aquel que ha experimentado la salvación camina en obediencia como resultado de la salvación, no al revés. Y termina Pablo en Romanos 8 diciendo, a esos que justifica, glorificó. Y es lo que experimentaremos cuando Cristo venga por segunda vez. Seremos glorificados en cuerpo y alma para siempre, sin pecado. Gracias, Pastor Alejandro. Excelente la respuesta y el fundamento bíblico con que nos ha indicado un oyente, el señor Jason Ospitia. Él plantea dos inquietudes o dos preguntas. Dice, primera, ¿la salvación se puede perder? Y luego él afirma, para mí sí, por lo que vemos en la Biblia con el ejemplo de Saúl y otros más. La segunda pregunta dice, con respecto a la salvación, ¿usted se inclina más por los argumentos de Calvino o por los argumentos de Arminio? ¿Qué le contestamos a nuestro amigo Jason? Pastor Alejandro ya había aclarado la primera pregunta, pero si el pastor quiere ahondar en esa, y la otra respuesta o la otra pregunta segunda sobre o calvinista o arminianista es lo que le entiendo yo al oyente. Gracias, doctor Juan, por la pregunta y el hermano que hizo la pregunta también. Muchas gracias. Bueno, ante la primera pregunta que hace el hermano, yo no encuentro testimonio en la Biblia de que Saúl haya sido salvo en algún momento de su vida. Por el contrario, el primer libro de Samuel muestra un marcado contraste entre Saúl y David. Saúl, un rey elegido conforme al corazón de los hombres, no conforme al corazón de Dios. David, un rey elegido conforme al corazón de Dios. La carrera de Saúl es una carrera muy desafortunada. Realmente, Saúl es un apóstata. Es un hombre que experimenta privilegios de Dios, bendiciones de Dios, pero luego la rechaza. ¿Se le parece a alguien, Saúl? ¿Se le parece a Judas? Un hombre que nunca fue salvo, que tuvo los privilegios de Jesús, hizo milagros en nombre de Jesús, pero rechazó a Jesús.
finalmente no fue salvo. Ahora, no es que Saúl tuvo la salvación y la perdió, porque en ningún momento del relato de Samuel vemos que Saúl haya sido un hombre verdaderamente conforme al corazón de Dios. Nunca. Es más, parece ser que la intención original es mostrarnos a un rey malvado y a un rey justo. El rey malvado es Saúl, el rey justo es David. Así que, en mi opinión y a la luz del relato de la Biblia, Saúl nunca fue salvo. Saúl fue un hombre que el Señor usó para un propósito específico, pero que demostró la dureza de su corazón. Igual que Judas. Judas nunca fue salvo. No fue que Judas haya sido salvado 3 años y al final de los 3 años, después de que entregó a Jesús, perdió la salvación. No, porque el mismo Jesucristo habla de Judas como quien fue usado por Satanás. Es decir, como alguien que ha nacido con ese propósito. O por lo menos ya eso había sido contemplado por Dios antes de la fundación del mundo, el hecho de que Judas entregara al Señor Jesucristo. O sea, no lo tomó por sorpresa a Dios. Entonces, Saúl y Judas creo que no son ejemplos de gente que se salvó y perdió la salvación. Yo creo que son ejemplos de apóstatas, personas que recibieron privilegios, experimentaron bendiciones de Dios, pero nunca fueron salvos, nunca fueron verdaderamente salvos, como fue el caso de David o como fue el caso de los apóstoles que menciona el Nuevo Testamento que permanecieron en las doctrinas de Cristo, entre los cuales Judas no estaba. Entonces, yo creo, respondiéndole al oyente, que el ejemplo de Saúl no es un ejemplo muy concreto de que se tiene la salvación y se pierde. Yo creo que es más un ejemplo de alguien apóstata, que ha experimentado bendiciones y privilegios, pero nunca fue salvo y termina demostrando que nunca lo fue. Eso por un lado. Por otro lado, debo ir un poco a la historia, porque la pregunta que hace el hermano sobre Calvino y Arminio, de pronto muchos oyentes no saben lo que el hermano está preguntando. Y es que el catolicismo romano mantuvo una doctrina de la salvación conocida como semipelagianismo. ¿Eso qué significa? Que el catolicismo romano enseñaba que el hombre daba el primer paso para la salvación y luego Dios respondía, como si en el hombre hubiese bondad o fe que le permitiera acercarse a Dios y Dios respondía a la fe del hombre. Pero ninguno de los reformadores estuvo de acuerdo con esa doctrina católico-romana, ninguno. Lutero no estuvo de acuerdo con eso. Lutero habla de que es el Señor el que toma la iniciativa en la salvación y no es el hombre. Zwinglio, el reformador de Zúrich, habla de lo mismo. Es el Señor el que toma la iniciativa de la salvación, no es el hombre. Calvino, del cual hace referencia el hermano, el reformador de Ginebra, habla de que Dios toma la iniciativa para la salvación y la iniciativa no la toma el hombre. Los reformadores de segunda generación, Zacarías Ursinos, Gaspar Olivianos, Pedro Martí Vermili, Henry Bullinger, todos creían que Dios toma la iniciativa para la salvación y luego el hombre responde, no al revés. Y esas doctrinas se fueron desarrollando a lo largo del siglo XVI y fue en un sínodo conocido como el Sínodo de Dordrecht en Holanda en el año 1618, donde esas doctrinas se clarifican y son conocidas como doctrinas de la gracia o cánones de Dordrecht, que son 5. Algunos le llaman el TULIP, porque el acróstico en inglés es así, TULIP, de tulipán. ¿Y cuáles son esas 5 doctrinas de la gracia? Primera, depravación total. El hombre nace en pecado, es gestado en pecado, en él no hay nada bueno. 2, elección incondicional. El hombre no puede elegir a Dios porque no tiene cómo elegirlo, porque está muerto en sus pecados. Dios elige al hombre incondicionalmente. 3, expiación limitada. Cristo muere por los elegidos, no muere por todo el mundo. 4, la gracia de Dios es irresistible porque se da a través de un llamamiento eficaz. Y 5, entonces la salvación está segura, no se puede perder porque Cristo persevera en nosotros. Esas 5 doctrinas se conocieron como 5 doctrinas calvinistas de la salvación, pero realmente fueron doctrinas que se desarrolló en el periodo de la Reforma.
¿sí? Primera mitad, segunda mitad del siglo XVI, desarrollaron esas doctrinas de salvación. ¿Quién fue Arminio? Arminio fue un teólogo que creció estudiando las enseñanzas de Calvino, fue a Ginebra para aprender de las enseñanzas de Calvino. Calvino ya había muerto, tengo que aclararlo, pero el discípulo de Calvino, Beza, fue el que instruyó a Arminio. Cuando Arminio vuelve a Holanda, tiene un debate con una persona que cuestionaba la doctrina de la salvación como los calvinistas la enseñaban, y Arminio se siente persuadido en cambiar su posición y cree otra cosa. ¿Y qué es lo que cree Arminio? Número uno, que el hombre sí, efectivamente nace en pecado, pero número dos, que finalmente el hombre es el que elige a Dios, no Dios el que elige al hombre, es el hombre el que elige a Dios y luego Dios responde eligiendo al hombre. Tres, Cristo murió por todos los hombres, es una expiación universal. Cuatro, la gracia sí se puede resistir, ¿sí? Una persona puede resistir el llamado de Dios. Y cinco, no sé si la salvación se pierde. Arminio no sabía si la salvación se perdía. Los seguidores de Arminio, los arminianos, después de su muerte, escribieron esas 5 doctrinas en lo que se conoce como los 5 artículos de la remostranza, o remonstrans, o remonstrantes, o protestantes, porque estaban protestando en contra del calvinismo. Pero esas doctrinas fueron declaradas heréticas en el Sínodo de Dordrecht en el año 1618. Entonces, básicamente el mundo evangélico hoy se divide en doctrina de la salvación en 2 posiciones. En la posición arminiana, que dice que la salvación básicamente sí depende del hombre, o la posición calvinista, que dice que la salvación depende de Dios. Y yo creo que esa es la pregunta del hermano. Obviamente, si me pide que esté en una posición, claramente soy calvinista en cuanto a la doctrina de la salvación. Gracias, Pastor Alejandro. Bien interesante. Sin embargo, pues, Pastor, el hermano vuelve a indicar, y me parece algo muy importante porque esta inquietud del hermano Jason pues nos puede aclarar más sobre lo que nos ha explicado el pastor. Él dice, voy a leerlo textualmente, pastor, él dice: entonces, si una persona que recibe la salvación siendo personas de buen testimonio y mostrando frutos de conversión, y tiempo después vuelve a practicar el pecado, y dice, ejemplo, vuelve a las borracheras o entra en adulterio y no se arrepiente y sigue en su pecado y muere así, esta persona no pierde su salvación. Lo digo por casos de personas que he conocido. El pastor ya resolvió todo esto, pero qué bueno poderle explicar esta última inquietud al oyente Jason. Adelante, pastor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sin embargo, el hermano parte de la presuposición de que esa persona ha sido salva. Pero si yo escucho lo que él me dice, yo digo, nunca fue salva. Nunca lo fue. Porque lo que encontramos a la luz de las Escrituras es que los salvos permanecen en Cristo. Entonces, solo escuchándolo digo, no, pues si esa fue su vida, para mí nunca fue salvo. No es que haya tenido la salvación y la haya perdido, no. Es que nunca la tuvo. O no es que haya tenido la salvación y a pesar de sus borracheras y todo, entonces no pasó nada. No, es que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Ahora bien, eso no quiere decir que un verdadero creyente elegido por Dios antes de la fundación del mundo no tenga etapas de frialdad espiritual. Y voy a poner 2 ejemplos de la Biblia. Uno de ellos es David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, elegido incondicionalmente por Dios. Pecó con Betsabé y se apartó de la comunión con Dios casi por 1 año. Casi por 1 año. Pregunto, ¿quién buscó a quién? ¿David buscó a Dios o Dios buscó a David? David no buscó a Dios. Dios buscó a David, le mandó al profeta Natán. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque David era elegido.
David era elegido por Dios y Dios se ha empeñado en conformar su imagen en los elegidos. Esa es la tarea de Dios. Él se ha empeñado en hacer eso. Dios buscó nuevamente a David y lo restauró. Segundo ejemplo, Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces y se fue nuevamente al lago a hacer lo que hacía antes. Pregunta, ¿quién buscó a quién? ¿Pedro buscó a Jesús después de la resurrección o fue Jesús el que buscó a Pedro? Fue Jesús. Jesús volvió otra vez al lago, volvió a llamar a Pedro y le hizo un desayuno y lo confirmó 3 veces. 3 veces me negaste, 3 veces te confirmo, apacenta mis ovejas. O sea, que el principio de la salvación, de la seguridad de salvación, es que Dios persevera en nosotros y nosotros luego perseveramos en Dios. ¿Por qué David, a pesar de que se enfrió espiritualmente y se apartó un tiempo, volvió a los brazos del Señor? Porque el Señor perseveró en salvarlo. ¿Por qué Pedro, después de haber negado a Jesús, nuevamente sirvió al Señor como pastor? Porque Jesús perseveró en salvarlo. Aquellos que tú me has dado, dice Jesús en Juan capítulo 6, yo los resucitaré en el día postrero, de tal manera que no pierda a ninguno de los que tú me has dado. La salvación está segura en Cristo. Entonces, quiero dejar claro eso. No significa, bueno, viva como quiera vivir. Hubo una secta que sí enseñó eso. Una secta que decía, ya somos salvos, bebamos y comamos que mañana moriremos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Si una persona ha sido salva, y solamente leo un texto y ya termino este pensamiento con eso. Si una persona ha sido salva, camina con Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para vivir como queramos vivir, para vivir en borracheras, fornicaciones y hacer lo que queramos hacer. No, nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, doctor Juan, yo podría decir esto, salvos siempre santos. Qué bueno. Gracias, pastor. Excelente respuesta. Esperamos que nuestro hermano Jason haya captado la doctrina que se desprende de las Sagradas Escrituras. Avanzó el tiempo tan rápido, pastor. Pastor, ¿podríamos indicar como a título de una conclusión cuál sería entonces el propósito de la doctrina de la salvación? El propósito es el que Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 y es la gloria de Dios. Miren, versículo 11, Efesios 1:11, después de que ha dado toda la instrucción acerca de la salvación, habla de la predestinación, habla de la redención, dice, en él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados, elegidos incondicionalmente, conforme al propósito del que hace todas las cosas, escuchen eso, según el consejo de su voluntad, es la voluntad de Dios, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito de la salvación? La gloria de Cristo. Ese es el propósito de la salvación. Fíjese que la salvación no tenía como propósito simplemente salvarnos del infierno. No, es que a través de la salvación Dios es glorificado. Gracias, pastor Alejandro. Qué lástima que se nos agotó el tiempo. Quedaron expuestas todas una serie de enseñanzas, considero muy claras, muy sencillas en un lenguaje bíblico exacto. Y qué bueno, pastor, que pudiéramos algún día poder hablar de esas del Tulin. Qué importante sería. Incluso, pues las mismas 5 posiciones también del arminianismo. Yo creo que esto aclararía mucho
a quienes tenemos esa inquietud de aprender y de lograr captar el verdadero mensaje de las Sagradas Escrituras. Pastor Alejandro, si alguna persona quiere comunicarse con usted, con su ministerio, qué bueno poder tener algunos enlaces, pastor. Bien, por la gracia del Señor soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios aquí en la ciudad de Medellín. Y nos pueden encontrar en YouTube como Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios y también como Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en la página web, así se llama. O sea, aquí nos pueden encontrar por la página web y todas nuestras predicaciones por YouTube. Y también soy directivo del Seminario Reformado Latinoamericano, que su sede principal está en Medellín, pero tenemos otras sedes semipresenciales, incluso en Bogotá hay 2 sedes semipresenciales. Nos pueden encontrar así como Seminario Reformado Latinoamericano en YouTube y srlseminario.org, y ahí encontrarán nuestra página web y todas nuestras modalidades de estudio. Gracias, Pastor Alejandro. Dios bendiga a su familia, a esa membresía que Dios le ha dado para alimentarlo con la palabra de Dios, y qué bueno poderlo tener en otro programa con estos temas que considero de suma importancia para la audiencia y para poder en verdad lograr captar el mensaje de las Sagradas Escrituras y así de esa manera darle la gloria a Dios, como lo dijo el pastor, que es el propósito de la salvación. Dios bendiga. A pastor, muchas gracias y un abrazo. En el Control Master nos acompañó Tanis y quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad en el Impulso por Fuego AM 1130 kHz.